Hola, bienvenidos, yo soy Adris. El día de hoy les voy a presentar dos bellas ideas para decorar tu hogar, fáciles de realizar y con pocos materiales. Acompáñenme, vamos a comenzar con nuestra primera idea. Para esta idea, amigas y amigos, voy a utilizar este mantel individual en dorado. Me gustó mucho por su acabado, su textura. Es de plástico. Este lo conseguí en la tienda de Walmart. Vamos a realizar una linda decoración para la pared, como si fuese un cuadro, pero utilizando este mantel individual. Para poderlo colgar, voy a utilizar estas argollitas que vienen en las latas. Voy a utilizar dos, y para que se pueda sostener mejor en el clavito, lo que hago es que le doblo un poco a la argollita de esta manera y lo vamos a pegar con el pegamento E6000 para que quede más fijo, y le podemos agregar también un poco de silicón. Vean, aquí yo ya le pegué las argollitas. No sé si se puede apreciar bien en la cámara. Aquí ya están pegadas las dos. Y ahora lo que vamos a hacer es, tengo esta rama de pino con estas piñitas. Esta la conseguí en la tienda de Fantasías Miguel. Lo que voy a hacer es que la voy a medir, que quede más o menos al tamaño del mantel individual, y le voy a cortar el excedente de alambre. Este lo voy a guardar por si luego quiero volver a utilizar la rama y que quede alta, pues le volvemos a poner aquí su alambre y le ponemos la cinta Floratape. Lo vamos a reservar, y este lo voy a estar pegando aquí al mantel individual. Lo centramos esperamos a que seque. Quedaría de esta manera. Aquí ya está pegado. Ahora, por último, lo que voy a hacer es, voy a reutilizar esta Nochebuena. Le quité, miren, como pueden ver, aquí yo ya la había usado. Le quité lo que viene siendo el tallo para poderla pegar con silicón en la parte de aquí de arriba. Esperamos a que seque. Y listo, amigos y amigas. Ya terminamos esta bonita idea. Aquí utilizamos únicamente una varita de pino, una Nochebuena y un mantel individual. Unas argollitas de las que vienen en las latas, y ya tenemos una bonita idea para decorar ese espacio en nuestra pared. ¿Qué les pareció esta idea? En esta otra idea, nuevamente voy a reutilizar esta base. Por aquí les dejo el link de cómo la realicé. También voy a estar reutilizando este florero. Estos tipos de floreros los he conseguido en la tienda de Parisina. Este lo voy a poner aquí en la parte del medio. Lo voy a estar pegando con silicón, pero si ustedes quieren que quede fijo, lo pueden pegar con el pegamento E6000. Lo centramos. Esperamos a que seque.
Ya que secó, ahora lo que voy a hacer es, esta era una guía y simplemente la amarré entre sí y formé lo que viene siendo esta coronita de berries. Esta guía la conseguí en la tienda de Fantasías Miguel y simplemente la voy a colocar de esta manera. La podemos pegar con silicón. Yo la voy a dejar así. Y ahora lo que voy a hacer es, le voy a estar colocando de estos pics que he usado en otras decoraciones. Estos los he conseguido también en la tienda de Fantasías Miguel. Y también simplemente de esta manera voy a estar colocando 4. Los podemos pegar con silicón. Así es como va quedando. Ahora le voy a agregar estas piñas en color plata. Simplemente las voy a colocar de esta manera. Le voy a colocar 4. Y por último le voy a estar colocando una vela. Tengo esta vela en color rojo y en color verde. Cualquiera de las dos quedaría muy bonita. Miren, así es con el color verde o esta en color rojo. ¿Qué les pareció esta segunda idea, amigas y amigos? Por favor, déjenme aquí abajo sus comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué les parecieron estas ideas? Por favor, déjenme aquí abajo sus comentarios. Si les gustaron, les recuerdo su like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video con más ideas para decorar. Un abrazo y bendiciones. ¡Hasta pronto!